Bueno, este fue el ejercicio último que hicimos, ¿verdad? Por el método del paralelogramo. Solamente quisiera yo agregarle aquí un pequeño comentario al respecto de esta fórmula. Fíjense que nosotros esta fórmula de la ley de los cosenos pusimos con signo negativo, porque en realidad en un triángulo oblicuángulo la ley de los cosenos siempre va a ser signo negativo aquí en el medio, ¿está bien? Solamente que no quiero que ustedes se encuentren con la sorpresa en algún libro. Ellos automáticamente ponen la fórmula, pero lo ponen con el signo positivo. En algunos libros utiliza así. Y ahora quisiera explicarles brevemente, y antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué hace así? ¿Por qué algunas bibliografías lo utilizan de esta forma? Lo que pasa es que, ¿recuerdan ustedes que nosotros dijimos que como que este ángulo tenía 60, el naranja con el eje X y el otro tenía 30? 60 menos 30 nos salía que el ángulo entre los vectores era 30, era 30 grados. Entonces, lo que pasa es que cuando se pone positivo acá, se tiene que poner coseno de 30. Automáticamente se pone el ángulo entre los vectores. Recuerdan que nosotros habíamos aquí, no es que pusimos 30, pusimos 150, porque 150 es su suplemento, porque por geometría dijimos que sabíamos que los ángulos adyacentes en un paralelogramo son suplementarios, por lo tanto pusimos 150 porque este ángulo comprendido aquí en el triángulo es 150. Ahí se usa con negativo. Y si es que se pone positivo, ustedes van a ver en el libro de que en vez de poner 150, directamente se pone ya nomás el ángulo entre los dos vectores, que en este caso es 30. Y van a ver ustedes que va a salir el mismo resultado. El mismo resultado va a salir. Nosotros, ¿verdad? No vamos a hacer la prueba aquí. Tal vez en otro ejercicio utilicemos con positivo, ¿verdad? Para que ustedes vean. Pero yo solamente quería hacer aquí la demostración, porque fíjense que lo que pasa es que si nosotros agarramos aquí la calculadora, permítame un momento, ¿por qué es lo que va a salir el mismo resultado? Porque ustedes tienen que saber que este ángulo 150 está en el segundo cuadrante, eso sabemos por trigonometría, y el ángulo 30 está en el primer cuadrante, y lo que pasa es que el ángulo 150 es lo mismo que el ángulo 30. Si vos convertís el ángulo 150 al primer cuadrante, te va a salir 30. Eso es lo que pasa. Y por eso, si vos pones coseno de 30, te sale 0,86, 6025, ¿verdad? Y si vos pones coseno de 150, fíjense que va a salir el mismo resultado, solamente que con negativo. Fíjense, es igual, fíjense que sale igualito, solamente el signo lo que cambia. ¿Por qué? Porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Se entiende? Y es por eso que va a salir el mismo resultado. Por eso que cuando acá, fíjense que acá era negativo, pero como que el coseno en 150 fue positivo, ahí menos por menos fue más. ¿Se entiende? Es por eso que las respuestas van a coincidir y que por las dos formas va a salir el mismo resultado. Eso es lo que ustedes deben recordar. Que si ustedes aquí utilizan con negativo, tienen que utilizar el ángulo suplementario, y si utilizan con positivo, tienen que utilizar directamente el ángulo entre los vectores. ¿Está bien? Bueno, solamente a modo de aclaración, ¿verdad? Ahora sí podemos hacer la parte del método de las componentes. En realidad mi idea es primero explicarles las fórmulas del método de las componentes para que ustedes entiendan cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando y de dónde salen esas fórmulas. Piense que aquí tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Quiero que se concentren en este vector A, y que vean y que vamos a hablar un poquitito de sus componentes rectangulares. ¿Cómo hallar las componentes rectangulares de A aquí gráficamente? Se traza la perpendicular de este punto al eje X, y fíjense que gráficamente podemos ver que el componente en X de A es 1, 2, 3, 4, 5,2 por ahí, ¿verdad? 5,2. Y si trazamos la perpendicular de este punto al eje Y, fíjense que va a salir su componente, va a salir, si contamos, 1, 2, 3,2 por ahí. Ese es lo que son las componentes rectangulares. Siempre se traza la perpendicular
al eje X y al eje Y para hallar sus componentes. ¿Está bien? Entonces, como dijimos, fíjense que cuando es perpendicular podemos formar acá 90 grados, ¿verdad? Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo por esta parte, que va a ser el rectángulo que nos va a ayudar a deducir las fórmulas para poder hallar dichas componentes rectangulares. ¿Está bien? Entonces, vamos a agarrar este ángulo que está aquí, que forma el vector con el eje X, que es nuestro ángulo director. En este caso vamos a llamarle ángulo alfa. Este va a ser obviamente el vector A, el módulo del vector A. Este entonces le vamos a llamar a X, A sub X en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la componente de A sobre el eje X. Es como si fuera, hablando vectorialmente, que esto es otra vez un vector, ¿verdad? Que tiene obviamente la dirección del eje X. Y la componente sobre el eje Y evidentemente es esta que está aquí, ¿verdad? Este que está acá en rosado. Pero fíjense que acá el detalle es que se forma ¿qué? Un rectángulo. ¿Por qué? Porque todos los ángulos son 90. Y nosotros por teorema sabemos que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Por lo tanto, si esto es A sub I, esto también es A sub I. Y a nosotros nos conviene en este caso tener A sub I de estos lados, porque ahí tenemos todos los componentes en este triángulo rectángulo que está hacia abajo. Fíjense que se forman dos triángulos rectángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Está bien? Entonces está alfa, está el módulo de A, la componente de A sobre I y la componente de A sobre X. ¿Bien? Entonces de ahí vamos a empezar a calcular la fórmula para hallar, por ejemplo, la componente A sub X. Si queremos relacionar A sub X con el módulo de A y con el ángulo alfa, porque esos van a ser los datos que ellos nos van a dar. Ellos nos van a dar el módulo y el ángulo y nosotros tenemos que hallar la componente. Entonces, por trigonometría nosotros sabemos que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es una fórmula trigonométrica que ustedes deben manejar. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso gráficamente, ¿quién es cateto adyacente? Este es el cateto adyacente porque él le toca el ángulo, ¿se entiende? Y este es el cateto opuesto porque él está enfrente al ángulo. Entonces, fíjense que entonces el coseno de alfa va a quedar, en vez de cateto adyacente, que vamos a poner? Y vamos a poner A sub X. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente es en este caso A sub X. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿quién es? La hipotenusa es A. Porque fíjense que la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el que está opuesto a el ángulo recto. Y en este caso el ángulo recto es este, por lo tanto la hipotenusa es A. Entonces nosotros lo que queremos despejar aquí es A sub X para poder calcular, ¿verdad? Entonces A sub X, este módulo de A le está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Por lo tanto, A sub X va a ser igual a A por coseno de alfa. Entonces, esta fórmula, nosotros automáticamente cuando querramos calcular la componente de A sobre X, directamente vamos a multiplicar el módulo de A por el coseno del ángulo. O sea, esto ustedes de memoria tienen que saber, gente. De memoria. No hace más falta que ustedes hagan acá la deducción eso. Si quieren pueden hacerlo, ¿verdad? Ahora, yo les recomiendo por mi experiencia que ustedes esto lo tengan de memoria. Yo les muestro aquí las deducciones solamente para que ustedes sepan de dónde sale. ¿Está bien? Ahora entonces vamos a deducir la fórmula que va a ser para calcular la componente de A sobre I, que recuerden que es este que está acá, solamente que este es igual a este que está aquí. Entonces nosotros sabemos por trigonometría que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, cateto opuesto, ¿quién es? A sub I. Hipotenusa, ¿quién es? A. Entonces quiere decir que el seno de alfa va a ser igual. En vez de cateto opuesto ponemos A sub I. Y en vez de hipotenusa ponemos A. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es A sub I. Entonces despejamos. A sub I, la A le está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando acá al lado del seno. Por lo tanto, vamos a saber también por fórmula que A sub I va a ser igual al módulo de A por el seno de alfa.
De la misma forma les digo, esto quisiera que ustedes manejen de memoria. Si ustedes quieren saber de este vector, le da por ejemplo el módulo de A que es 6 y el ángulo es 30, entonces automáticamente ustedes pueden calcular la componente A sub I, reemplazando aquí en vez de A se pone 6, en vez de el seno se pone 30 y automáticamente se va a poder calcular aquí la componente que ustedes saben gráficamente que tiene que salir cuánto, 3, fíjense, 1, 2, 3. Entonces, ustedes tienen que manejar tanto analíticamente, por fórmulas y por gráficos, lo que está pasando en su ejercicio. ¿Está bien? Ahora, solamente enunciar más una fórmula que se sabe que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Entonces, si por ahí nosotros no tenemos el módulo de este vector, podemos calcularlo por la raíz cuadrada de a sub x más al cuadrado, perdón, más a sub i al cuadrado. Esto es por Pitágoras. Esta también es una fórmula que vamos a estar utilizando muchísimo en el método de las componentes para poder calcular el módulo del vector en este caso. Porque puede ser que en el ejercicio ustedes ya tengan las componentes, perdón, y les pida a ustedes el módulo. Entonces lo único que tienen que hacer es hacer o aplicar, mejor dicho, el teorema de Pitágoras y calcular directamente. ¿Está bien? Entonces, para no prolongar demasiado este video, quisiera dejarlo por aquí y ya en el siguiente entonces vamos a estar aplicando estas fórmulas en el ejercicio que habíamos hecho por el método del paralelogramo. Muchas gracias.